Bien, habíamos quedado acá, en los elementos sintácticos del VHDL. En primer lugar, para poner los comentarios dentro de nuestro diseño, cuando escribamos el programita, le podemos poner doble línea, aquí están, estos, no son barra baja, por si acaso son al medio, ¿no? Los guioncitos. Doble guión, y lo que continúa después es comentario. Eso sirve solamente a los usuarios, o sea, al diseñador. Eso ignora el dispositivo que va a hacer la simulación o que va a grabar las funciones en los circuitos integrados o los chips. Bien, existen símbolos especiales o son caracteres especiales sencillos como AND, numeral, el más, el por, las comillas, igual, etcétera, ¿no? Que son sencillos. O también puede haber dobles como el dos puntos igual y menor igual. Estos son para asignar valores a una variable. Esto vamos a explicar después en qué consiste o cómo se diferencia una variable de una señal. Entonces, esta dos puntos igual es para asignar un valor a una variable. En cambio, el menor igual es para asignar un valor a una señal. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Esto sirve para variables y este se utiliza para señales. En general, la mayoría de lo que utilizamos son señales, pero también podemos utilizar variables. Hay también variables. Bien, los identificadores son los que se usan para dar nombre a la entidad, a los procesos, ¿no? A diferentes objetos del lenguaje, ¿no? Entonces nosotros podemos etiquetar o, en otras palabras, dar un nombre a los diferentes objetos que tengamos ahí en nuestro diseño. Como repito, la arquitectura va a tener un nombre o la entidad va a tener un nombre y lo vamos a nosotros identificar con un nombre específico. Simplemente hay que tener cuidado de que este nombre debe empezar por letra, no puede empezar por número, no puede ser uno Juan, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser el nombre primero, o sea, una letra, puede ser Juan 1 o Juan barra baja 1, etc. También los números, normalmente se considera que lo que se hace está en base 10. Pero también se admite la notación científica convencional, ¿no? También es posible definir números de otras bases, como el binario, el octal, el hexadecimal, ¿no? Hay varias maneras. Por ejemplo, una es colocar utilizando el numeral, 2, numeral, y ahí viene el número entre los dos numerales, ¿no? Del número, en este caso, le hemos puesto 2, binario. Binario. También vamos a ver más enseguida, podemos utilizar una B para indicar el binario. Los caracteres son letras o números que son solitos, o sea, no, individuales, no son varios. Por ejemplo, el 3, el T, son caracteres, ¿no? Entonces, colocan entre comillas simples. Se colocan entre comillas simples. En cambio, las cadenas, cuando tenemos más de uno, por ejemplo, 3T o hola, entonces hay que poner entre doble comilla, como en este caso, ¿no? Entre doble comilla. Los números igual, ¿no? Si fuera en binario, el 110 o el 126, etcétera, entre doble comilla. Perdón, disculpen. Bien, las cadenas de bits. Los tipos bit y bit vector son en realidad tipo carácter. Este tipo carácter, el tipo bit. El bit en realidad, ¿qué valor puede tomar? O 0 o 1, ¿no? Este tipo, entonces, 0 o 1. Solo tiene esas dos opciones. El bit vector es una cadena que tiene varios bits juntos. Entonces, eso son una cadena.
¿no? Entonces, el primero es de un carácter y en cambio la segunda, el bit vector, es un arreglo de caracteres, ¿no? Se coloca un prefijo para indicar la base en la cual se está identificando un determinado número. Por ejemplo, en octal ponemos la O, entre comillas, dobles, porque ya son varios números, 126, por ejemplo, ¿no? Si es hexadecimal, se pone una X y entre comillas dobles, en este caso FE, ¿no? Podríamos poner 5A o 16. Ese 16 está en hexadecimal, ¿no? Para binario utilizamos B. Las palabras reservadas son las instrucciones, órdenes y elementos que permiten definir sentencias, ¿no? Entonces, estos son las palabras que se utilizan para confeccionar nuestro programa, nuestro diseño. No olviden, ya les he explicado de que hablamos de programa, pero en realidad lo que hacemos es generar funciones y esas funciones son las que vamos a grabar en los dispositivos CPLD o FPGA, pero por la estructura, por lo que hacemos, hablamos de programa, pero no vamos a grabar un programa, ¿no? Un programa se graba en la memoria de un dispositivo programable, como ser el Arduino, un microcontrolador, donde la ejecución va a ser línea por línea, ¿no? Va a ir una línea, después la siguiente, y así se va ejecutando el programa, ¿no? Y va trabajando según lo que se ha diseñado en el programa. Entonces nosotros vamos a poner funciones lógicas, tal cual hemos diseñado en Digital 1. Bien, vamos a la siguiente. Hablemos ahora de los identificadores. Entonces, aquí vamos a ver algunas reglas para especificar un identificador, ¿no? Cuáles son correctos y cuáles son incorrectos. Bien, los identificadores son nombres o etiquetas, es lo que ya les he indicado, que se usan para referirse a variables, constantes, señales, procesos, entidades, arquitecturas, etcétera, etcétera. Entonces, para identificar, ¿no? Pues es los identificadores, ¿no? Nombres o etiquetas. Estos están formados por números, letras, mayúsculas o minúsculas. Acá ya creo que ya había especificado. El DHDL no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si nosotros ponemos con mayúsculas, va a ser lo mismo que pongamos con minúsculas, ¿no? O mezclado, podemos poner la primera letra mayúscula, después minúsculas, y en algún lugar ponemos solo minúsculas, va a seguir siendo lo mismo. Bien, podemos utilizar el guión bajo para unir, si es que deseamos, ¿no? Nosotros podemos el guión bajo, ¿no? No podemos poner el guión al medio. La longitud de los identificadores no tiene restricción. Obviamente debemos tratar de colocar siempre un identificador que sea corto, comprensible y que tenga relación con lo que estemos trabajando. Las palabras reservadas por VHD no pueden ser identificadores, ¿no? O sea, las palabras reservadas que vamos a ver enseguida, que son las palabras que utilizamos como if, then, else, etcétera, no se pueden utilizar como identificadores, ¿no? En VHDL un identificador en mayúsculas es igual a su contraparte en minúsculas, es lo que les estaba mencionando, no discrimina, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí unas reglitas para especificar un identificador. Primero, el primer carácter debe ser siempre una letra mayúscula o minúscula. Es lo que yo les había indicado. Por ejemplo, si alguien pone 4 suma, por ejemplo, es incorrecto. Lo correcto sería suma 4. O si quieren, suma barra baja 4. El segundo carácter no puede ser un guión bajo. No podemos poner S barra baja 4 bits. No puede ser el segundo carácter barra baja. Tiene que ser o letra o número. Después ya no hay problema, utilizamos nomás las barras bajas. Entonces, como por ejemplo, esto es incorrecto, ¿no? S4 barra baja bits, ¿no? Entonces, puede ser letra o número. El segundo puede ser letra o número, pero tiene que haber antes de que venga la barra baja. Repito, la barra baja es
opcional. Aquí al poner en la primera no es ninguna barra baja y sirve, vale. Pero alguien quiere poner, pone suma, barra baja, 4. Perfecto. No son permitidos dos guiones bajos. O sea, no pueden poner guión bajo. Eso es incorrecto. Si quieren poner dos guiones, podrían poner de esta manera. Por ejemplo, resta, barra baja, 4, barra baja, ¿no? No resta, barra baja, 4. Un identificador no puede utilizar símbolos especiales. Es otra restricción. O sea, símbolos especiales como, por ejemplo, el numeral, ¿no? El porcentaje. Esos no podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, si queremos utilizar, en este caso, como separador, colocamos clear, barra baja, 8. Listo, es correcto. ¿Ok? Esas son algunas reglitas que van a permitir que ustedes coloquen de forma correcta sus identificadores. ¿Alguna pregunta hasta acá, por si acaso? Si es que tiene alguna duda. Ok, parece que está todo bien. Entonces, proseguiremos. Por si acaso, antes de continuar, si hubiera algún corte por algún motivo por ejemplo, de la voz, me da una llamadita, por favor, por WhatsApp para decirme que se ha cortado para que no continúe, porque yo ahorita estoy viendo solamente la pantalla, no veo eh, el Meet. Solo puedo estar viendo la pantalla de la diapositiva. Bien, entonces acá tenemos una lista de las palabras reservadas en VHDL. Entonces, como apps, access, after, alias, el shift, entity, exit, ¿no? Entonces son range, rem, report, return. Entonces son signal. Estas son las palabras que no podemos utilizar en los identificadores, ¿no? Entonces, este es un pequeño listado de las palabras reservadas que se utilizan en la confección de nuestro diseño. Bueno, esto simplemente para que tengan de referencia. Ahora ya vamos a empezar a entrar con un poco más de profundidad en la estructura de, en primer lugar, la entidad. Para la entidad. A ver, esto vamos a tratar de que... no, ahí. Bueno, aquí las reglas, pero voy a ponerlo para que se lea lo de abajo. Cuando queramos leer lo de abajo, voy a salir del modo presentación. Bien, en primer lugar, la entidad es el bloque elemental de diseño. Ya les había dicho, la entidad es como una caja negra. Considérenlo una caja negra, es la entidad, ¿no? Una caja negra. No sabemos qué tenemos ahí adentro, qué componentes, qué compuertas, cómo están conectadas, etc. No sé. Simplemente la caja negra es la entidad. Y vamos a describir los puertos de comunicación de la entidad. Entonces, en la primera parte vamos a describir los puertos de comunicación. No nos interesa qué está ahí adentro. Bien, la entidad entonces... que indicadores, que es el bloque elemental de diseño, repito una vez más, es como tener una caja negra, o sea, sin ver qué tenemos internamente. La entidad son los circuitos elementales digitales que forman de manera individual o en conjunto un sistema digital, ¿no? Entonces, esta caja negra es el sistema digital que queremos diseñar, que queremos, ¿no? Va a estar constituido obviamente por dispositivos individuales, pero por el momento no nos interesa que hay. Algunos ejemplos de identidad, por ejemplo, con puertas, flip-flops, sumadores, restadores, multiplexores, contadores, multiplicadores, ALUs, o sea, unidad aritmética y lógica, neurona digital, etcétera, ¿no? Son ejemplos de entidades. Los mini flip-flops podemos considerar una entidad, casi hacemos
nuestro diseño utilizando flip-flops, por ejemplo. Bien, para el ejemplito vamos a hacer un sumador, ¿no? El ejemplo número 1 es un sumador. Ustedes ya saben que un full adder tiene la siguiente estructura. Aquí arribita voy a poner sumamos, digamos, A más B. O sea, de un bit, ¿no? Nuestro sumador hemos hecho esto. Entonces, A más B. Esos son los elementos que vamos a sumar. Pero a este puede tener un casi que venga de una suma anterior, ¿no? De una columna anterior. Entonces, es el casi in. La suma de esto va a generarnos una suma que le pondremos S. Voy a poner solamente S para no estar escribiendo todo. Eso va a producir. Pero también puede generar un casi out, que va a ser parte de la solución, ¿no? Aquí, el casi out, ¿no? Esa es la suma. Este es el full adder, ¿no? Tiene 3 entradas y 2 salidas. Entonces, acá tenemos eso. Tenemos la caja negra. Como ven, aquí está la entidad, el sumador. Y está como entrada el CIN, que es este, el A, que es el un bit, y el otro B, el B, que es el otro bit que vamos a sumar. Y al otro lado genera la suma, ¿no? Este S que hemos puesto, de la suma de esto, y puede generar también un casi out, un casi de salida que va a ir a sumar a la siguiente columna. Bien, entonces estos son los puertos de entrada, el CIN A, B, y los puertos de salida, que son el casi out y la suma. Eso es lo que describimos en cuando escribimos la entidad. Ahora, la declaración de la entidad, o sea, ¿en qué consiste? Es la descripción de los puertos de entrada o salida del circuito. En eso consiste la entidad, ¿no? Describir los puertos de comunicación de entrada y los puertos de comunicación de salida, ¿no? El cual es identificado como una entidad, entity, ¿no? Esa es su identificación. A ver, aquí para que puedan leer que dice importante, no sé si llegan a leer, pero voy a poner esto. Ahí está. Y es importante resaltar que aquí en la entidad, en la declaración de la entidad, no se describe cómo se ha realizado o implementado el circuito, es decir, su arquitectura, ¿no? Eso, no, vamos a hacer eso después, cuando hagamos la declaración de la arquitectura, ahí vamos a definir cómo va a funcionar. Por el momento solamente describimos las entradas y las salidas. Listo. Entonces, una vez más, no en la entidad no se describe cómo va a ser, cómo va a funcionar, cómo va a estar implementado el circuito. Eso es importante. Solamente los puertos de comunicación. Bien, vamos adelante. Acá vamos a hacer un segundo ejemplo, que es el mismo sumador, pero aquí ya vamos a escribir la estructura de la entidad, cómo se hace la declaración de la entidad. Lo estoy haciendo con calmita para que comprendan cómo se hace, cómo se hace. Te voy a abordar esto para que no interfiera. Ya, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta no es la entidad, estas son las entradas, estas son las salidas. Ahora vamos a hacer la declaración. Entonces, aquí es 2 puntos, 2 guiones, ya sabemos, esto indica comentario. Después viene que esto simplemente se le sirve al usuario, al que está haciendo o al diseñador. Entonces, declaración de la entidad de un circuito sumador, ¿no? Ese es un comentario que está para aclarar. Y empieza. Lo que está con negrilla, son las palabras reservadas del diseño.
Y lo que está con escritura normal, no está con negrilla, eso es lo que nosotros vamos a ir modificando o colocando de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Bien, entity, sumador. Aquí podríamos haber puesto sum, por ejemplo. Sum barra baja porque es nuestro primer ejemplo. O no, sumador 2, ya, sum 2 o sum barra baja 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, sumador. Is. Entonces acá colocamos los puertos de entrada, normalmente los puertos de entrada primera, en primer lugar. Se puede poner puerto por puerto, A, dos puntos, in bit, B, dos puntos, in bit, C, in, dos puntos, in bit, ¿no? Pero también para hacerlo más ágil, o sea, para que no sea muy largo nuestra estructura, se puede poner los puertos de comunicación que son iguales en cuanto a su tipo y en cuanto a su modo. Enseguida vamos a hablar del modo y del tipo. Entonces se pueden poner separados por comas en una sola línea. Entonces en este caso A es de tipo bit, B es de tipo bit, C es de tipo bit. Todos son modo in, o sea, entrada. In viene de input, por si acaso. Entonces A, B, C in, dos puntos, in es el modo, bit. Entonces acá elegimos el tipo de dato que vamos a manejar. Ese es el tipo de dato. Como va a ser o ceros o unos, entonces bit nomás, ¿no? Si vamos a considerar estados de, por ejemplo, no importa, es como X, también podríamos considerar estados de alta impedancia, entonces ahí ya no puede ser tipo bit, ¿no? Entonces ahí vamos a cambiar el tipo de dato. Bien, punto y coma. Ahora ponemos las salidas. La salida es out y suma. Entonces ponemos suma. No importa el orden, por si acaso. No se estén pensando, si he puesto suma primero y después out. Y si alguien pone al revés, va a haber problema. No hay problema. No interesa el orden, ¿no? Entonces suma, coma, out. El modo es out. Salida. Nuevamente el tipo de dato es bit. Cerramos el paréntesis porque ya no hay más entradas ni salidas. Y punto y coma. No olviden el punto y coma es para finalizar las declaraciones, ¿no? Y terminamos en nuestra declaración de la entidad diciendo y colocamos el mismo nombre que le hemos puesto en este caso a la entidad, sumador. Si hubiera puesto sumador aquí, sum barra baja 2, aquí tendría que ser sum barra baja 2. Punto y coma. No olviden el punto y coma, ¿no? Entonces, el punto y coma finaliza la declaración de las eh, declaraciones o subdeclaraciones, ¿no? El EN finaliza la declaración de la entidad. Vamos a utilizar el EN para finalizar la declaración de la entidad o finalizar la declaración de la arquitectura, etc. Entonces, esa es la estructura de nuestra declaración de la entidad. Como verán, no es nada complicado. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a definir, volviendo a la anterior, vamos a definir esto, el modo, el tipo, qué modos hay, qué tipo y qué tipos tenemos en la declaración de los puertos de la entidad. Bien. En primer lugar, el nombre identificador del puerto, ¿no? Entonces, A, B, C, Pedro, Juan, o sea, hay que poner un nombre a los puertos, ¿no? Aquí en nuestro caso le hemos puesto A, B, ¿no? Las entradas, CIN, otro nombre, ¿no? Es los identificadores de los puertos. Y la salida les hemos llamado suma o out. Entonces, esos son los identificadores, ¿no? De los puertos. Bien, ahora vamos del modo. Tenemos 4 modos. Uno es el modo entrada, in. El modo out, salida, que hemos puesto enseguida, en ese momento. Hay otro modo que es el in-out. In-out. Este es un puerto de entrada y salida. O sea, podemos hacerlo trabajar como entrada y salida. El valor leído, que es la entrada, es aquel que llega al puerto.
Entonces, cuando sale en modo de entrada y va a llegar al puerto la información de afuera. Y no el valor que se asigna como salida en caso de existir, ¿no? Entonces, esto es bidireccional, en otras palabras. Nosotros vamos a ver, se puede, alguien que si quiere puede manejar, pero normalmente manejamos ya definiendo si es in o out, ¿no? Pero podemos tener esta opción más de ser bidireccional. Obviamente, cuando si decimos esto va a ser salida, pues va a ser solo salida. Si definimos entrada, entonces en todo ese punto donde hayamos definido va a ser solamente entrada. Hay otro modo que es el buffer. El buffer, el último, ¿no? Este es una conexión que tiene realimentación hacia el sistema. Entonces, es similar al puerto de salida, pero además puede ser leído. El valor leído de entrada es el mismo valor asignado al puerto. A ver, mejor para que puedan entender mejor, voy a poner la pizarra para que ustedes... A ver. Normalmente hemos hecho los circuitos en un solo sentido, las entradas y tenemos las salidas, pero también cuando hemos hablado de los flip-flops, hemos hablado de registros. Entonces, a ver, voy a dibujar aquí un pequeño registro, no muy complicado, no es necesario que sea complicado, pero a ver, digamos, este que sea una AND, este que sea otra AND, y aquí vamos a poner, este es una AND, no está muy bien dibujado, pero la idea es que viene por ahí, y este es otra AND. Listo. Este tiene su entrada, digamos, A, aquí, su entrada A. Aquí está la salida de la AND. Cuando se ponen los AND, podría ser una NAND, ¿no? Y podríamos poner aquí una entrada B. Estoy poniendo yo así un ejemplo que no sé de qué es, para qué es, pero simplemente para indicar qué es el buffer, para que entiendan. Es la entrada B. Aquí también tiene su salida. No, que lo hemos llamado a esa salida, por decirlo, hemos llamado Q. Y ese sería Q negado, hemos dicho, ¿no? Pero podría haberse llamado otra cosa. Q negado, por ejemplo, simplemente por dar un nombre a la salida. Aquí podríamos tener una entrada, ya C, le pondremos C. Estoy inventando acá. Es la entrada C. Y esta entrada, digo, esta salida, se alimenta. O sea, vuelve a ingresar y es procesado nuevamente. Ese es el buffer. Entonces, esta entrada o esta salida, mejor dicho, es tipo buffer. ¿Por qué? Porque se está realimentando para procesarse nuevamente. Esta es solo salida, la de aquí arriba. Entonces, esta es solo salida, este es solo entrada, esto es solo entrada, ¿no? Este, en cambio, es tipo buffer. Cuando yo defina la Q negado, que podría llamarse R, por ejemplo, entonces va a ser buffer. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura de realimentación interna e interna, ¿no? O sea, esta realimentación va a ser interno, ¿ya? Para que vuelva a hacerse el proceso. O sea, se le llama buffer, se le hace una declaración de tipo buffer. ¿Está claro o es que tienen alguna duda antes de que continúe? Está claro ahí. Ok, muchas gracias. Bien, volviendo entonces. Entonces el buffer ya saben, ¿no? Entonces tenemos una entrada que es in.
otra que es out, que es la salida. El in-out, ya les he dicho, es bidireccional, que puede ser, nosotros definimos en el momento que hacemos el diseño cómo va a trabajar, como entrada, como salida, pero es bidireccional. Y el buffer, que es el que tiene una realimentación para volverse a procesar la señal que ha sido generada, ¿no? Ha salido un valor y eso nuevamente es procesado internamente. Bien, esos son los modos que tenemos en la declaración. Aquí, fíjense, el modo es este. Aquí tiene in, out, ahí viene. Entonces, después de los dos puntos viene el modo. Y después viene el tipo. Ahora sí, aquí está el tipo. Aquí hay algunos tipos, hay más tipos por si acaso, pero aquí estamos poniendo los más utilizados, los, digamos, más difundidos. A ver, pondremos el láser. Los tipos de datos. Son conjuntos de valores que se les asignan, se ha asignado a un nombre, ¿no? Por ejemplo, bit, puede ser el bit, que va a tomar valor de 0 o 1. El booleano define valores de cierto o falso, ¿no? Verdadero o falso, de acuerdo con una expresión, es el tipo booleano. El bit vector es una cadena, ¿no? Son conjuntos de bits que representan a un grupo de señales de entrada o salida, de tipo bit o ceros o unos, ¿no? El integer es que es entero, son números enteros, o sea, 5, 10, 9, etcétera, ¿no? Por si acaso, bueno, tendremos primero. El Standard Logic es el que asume valores desconocidos, U, el X que es no importa, estado no importa, estado 0, estado 1, el estado de alta impedancia, etcétera, ¿no? Entonces, la low es bajo, high, alto, etcétera. Entonces, puede tomar cualquier tipo de estos valores, ¿no? Pero los que manejamos normalmente son el no importa, el estado de alta impedancia, el 0 o 1, ¿no? Muy pocas veces utilizamos el L por high o el low por bajo y el high por alto, ¿no? Bien, ese es el Standard Logic. El Standard Logic Vector, que es una cadena otra vez, que son arreglos de valores. Por ejemplo, podría ser 1, 0, a ver, 1, 0, Z, que sería, este bit va a estar en estado de alta impedancia. Voy a poner así para que se identifique. Aquí podría ser otra vez 1, etcétera. Un estado no importa, que sea cualquier valor. Aquí 0. Entonces, todo esto es un estándar logic. ¿Por qué? Porque hay diferentes estados que puede tomar los bits internos, ¿no? De esa cadena. Pero para lo que manejamos normalmente estamos hablando de bits principalmente, ¿no? Pero ya ustedes saben de que hay varios tipos de datos. Entonces, lo que más utilizamos son el tipo bit, el bit vector, el standard logic y el standard logic vector. Ese que dice, a ver, ¿dónde se lo hace? Aquí dice PKG estándar, PKG estándar, ¿no? PKG estándar, ¿no? Aquí PKG estándar barra baja logic barra baja 1164. Estos son, PKG significa un paquete en el cual se ha definido el tipo, ¿no? ¿Qué significa? Estos son librerías que vamos a utilizar. O sea, ya les había dicho por defecto, ya está nuestro simulador con el estándar. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer sumas de estas, tendremos que utilizar el aritmético. Entonces ahí tendremos que utilizar este paquete en aritmético. Si vamos a utilizar de tipo Standard Logic, entonces habría que especificar esto, ¿no? Standard Logic barra baja 1164. Porque va a haber valores que son como el estado de alta impedancia, no importa,
estado bajo, L, etcétera, ¿no? Pero por defecto está con el estándar. Bien, vamos a hacer un ejemplito 3, en este caso, que es un comparador, ¿no? Entonces va a comparar, son dos números, A y B. A ver, esto, un número A que tiene, este es el número A, en su estructura A0, bueno, lo voy a escribir con, bueno, intentaremos escribir con minúscula, el A0, ya, el A1, ¿no? El A2, el A3, ¿no? Como elementos de este número. O sea, tiene 4 bits. Este va a ser el A2, es y el A3. Y tenemos otro número que es similar, que tiene B1, B2, B0, B1, B2, B3. Y vamos a comparar los dos números, A y B. Entonces, aquí están los números que estoy especificando como A3, B3, A2. Está comparando bit a bit, ¿no? O sea, en cada uno en su correspondiente columna. B0 con A0, B1 con A1, B2 con A2, ¿no? B3 con A3. Para declarar la entidad, entonces, ahorita en este momento no nos interesa saber la entidad, ya saben, no necesitamos saber qué cosa hay aquí adentro. Entonces aquí ponemos declaración de la entidad con comentario, entity, circuito, pueden haber puesto comp, si quieren, circuito ya, is port. Entonces las entradas, ¿quiénes son entradas? A3, B3, A2, B2, A1, B, etc. Entonces toditos son del mismo tipo, el mismo modo, in, el tipo bit, porque todos van a ser bits, ¿no? Aquí a la compuerta A XOR solo van a entrar bits. Entonces A3, B3, A2, ¿no? Separados por comas o por comas, ¿no? Coma, espacio B3, coma, espacio A2, etcétera, ¿no? Y modo entrada tipo bit, punto y coma. El siguiente, F es la salida. Entonces, out, bit, porque igual va a ser 0 o 1. Y finaliza con la declaración del circuito. No estamos describiendo el interior, ¿no? Esto, si bien aquí se ve, pero no estamos describiendo los puertos de comunicación. Bien, veamos otro ejemplito. Ahora vamos a utilizar el bit vector, ¿no? Y hace un momento hemos hablado solamente por tipos bit nomás, ¿no? A ver, en este ejemplo 4 vamos a, ¿dónde está aquí? ¿No? Entonces vamos a tener el vector A, que está compuesto por A3, A2, A1, o sea, tiene 4 bits. El vector B, que tiene 4 bits. Y el vector suma, que también tiene 4 bits. ¿No? Esto vamos a borrar para que no, esto no hay. Ya. Bien. Entonces aquí vamos a meter, fíjense, una sola flechita. Pero esto va a ser un vector. O sea, ¿qué significa? Que esa flechita representa a cada uno de ellos, 4, ¿no? Esta otra flechita representa a estos otros 4. En la suma, este representa otras 4 líneas, pero están poniendo con una sola línea, ¿no? Está un poco diferenciándose, no es necesario poner sí, la diferencia, pero aquí para distinguir, para el ejemplo, estamos poniendo diferente. El sein es tipo bit, porque es el carry, ¿no? Va a ser o 1 o 0. El carry out va a ser tipo bit. Muy bien. Vamos para la declaración de los puertos tipo vector. Entonces el port va a ser vector A, que es el nombre que se le está poniendo.
vector B, podría ser A, B nomás, ¿no? Por ahora es modo de entrada in, bit vector, aquí está, ¿no? Es bit vector, es un a 0. 3 down to 0. Este es para indicar que el que tiene más peso es A3, por si acaso. El que tiene más peso es A3. Después A2, A1 y A0 es el que tiene menos peso. Cuando ponemos a esta forma de describir 3 down to 0, está indicando que el más de mayor peso es el, en este caso, el A3, ¿no? Porque es A3. O si fuera B, es B3. La otra cosa, la otra podría ser al revés. Y algunas veces alguien agarra y se pone al revés. En vez de que sea A0 de menor peso, le ponen al otro lado. Entonces, A0, A1, A2, A3. Y dicen el A3 es el que tiene menos peso. Ya, entonces, cuando se quiere declarar eso, se pone to, 0 to 3. Entonces, aquí en vez de poner 3 down to 0, ponemos 0 to 3. Indicando de que el que tiene más peso es el A0. A0, tuviera el de más peso, ¿no? Bien, si estuviera este A0 al revés. Aquí estuviera el A0, el A2, el A1 y el A0. Por si acaso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero nosotros estamos acostumbrados normalmente a identificar de esta forma, ¿no? El A0 que tiene menos peso, menos valor, si quieren, en la porción del número. Bien, pero esa es otra forma, ya estoy explicando, ¿no? 0, 2, 3. En ese caso, el 0, el A0 es el que tiene más peso y el A3 es el que tiene menos peso. Bien, la salida, vector suma, que viene a ser este, out, es el modo de salida, bit vector, otra vez bit vector, 3 down to 0, ¿no? Hay que mantener la misma estructura. Bien, vamos por la declaración de la entidad, utilizando los vectores ahora, ¿no? Entonces ponemos entity, sumador, is, ¿no? Por A, B, fíjense, están poniendo ya directamente, no estoy poniendo vector, simplemente A, B, in bit vector, 3 down to 0. Entonces A y B son vectores que tienen 4 elementos, cada uno de ellos. A3, A2, A1, A0 y B3, B2, B1, B0. Listo, como estos son igualitos, entonces en una sola línea. Punto y coma. La otra entrada, sein. Este es de un solo bit, entonces sein, dos puntos, in, tipo bit. Punto y coma. Al otro lado, la salida, out. Out, bit, ¿no? Tipo, porque también va a ser solo bit, la calle es un solo bit, o es 1 o es 0. Punto y coma. Y finalmente, el otro que es otro vector, entonces suma, out bit vector, ¿no? Bit barra baja vector, 3 down to 0. Cesamos, estamos cesando aquí. Este es, a ver, y cierra aquí. Entonces, doble cierre, por aquí tenemos aquí uno que estaba abierto, que no se cerró, es este. Punto y coma en sumador. Punto y coma. Entonces, la forma de declarar la entidad. Bien, vamos con el ejemplo 5. Ahora, el mismo ejemplo que habíamos hecho hace rato, que hemos declarado de esta manera como bit. Fíjense, hemos hecho la declaración tan larga para decir que son tipo bit. Ahora vamos a utilizar el bit vector. Entonces, para el mismo ejercicio. Entity, circuito, si podemos poner circuito barra baja 1, circuito 1, is, port AB. Entonces, A es el número que tiene 4 elementos, A0, A1, A2, A3. Entonces, y el B también. El modo in de entrada, bit vector, 3 down to 0, ¿no? Entonces, A3, A2, A1, listo. La salida va a ser solo tipo bit. Entonces va a ser F, dos puntos, out, bit. No va a ser un vector, ¿no? Porque de la comparación va a ser o 0 o 1 en función de que sea mayor o no sea mayor, o son iguales, eso ya dependiendo de qué es lo que estamos definiendo.
por iguales, por ejemplo. Y finaliza el circuito, ¿no? Punto y coma. Así es la otra manera, sin estar poniendo todos los elementos de los vectores, solamente indicando de esta forma. Ok, vamos a hablar un poquito ahora de las bibliotecas o libraries. Estas bibliotecas o libraries son lugares donde se almacenan los paquetes definidos por el fabricante. Entonces, por un lado, ¿no? Y también nosotros vamos a poder almacenar nuestros propios paquetes. O sea, quiere decir que podemos poner nuestros propios paquetes, podemos hacer un diseño y vamos a poder almacenar, guardar para reutilizarlos en algún otro diseño también. Bien, el objetivo es de estos paquetes facilitar el diseño, es para que no estemos escribiendo todo de nuevo, sino simplemente llamamos, convocamos al paquete para utilizar sus recursos, o esta biblioteca, para utilizar sus recursos y nuestro diseño pueda ser más sencillo, más simple, no estar complicándose, ¿no? Eso es. Entonces, ¿dónde está el láser? Aquí. ¿No? Entonces tenemos un sector de paquetes donde están almacenados o son almacenados por el fabricante. Y hay otro sector donde nosotros podemos almacenar nuestros propios paquetes, nuestros propios paquetes desarrollados. Bien, ¿qué es la biblioteca? Es el lugar donde se almacenan para los paquetes definidos por el fabricante de la herramienta de desarrollo o el usuario, ¿no? Por otro lado, es el lugar donde se permite almacenar resultados de la compilación de diseños con el fin de utilizarlos en otros, o sea, en otros diseños. ¿Qué son los paquetes? Un paquete contiene declaraciones de tipos y subtipos de datos, definiciones de constantes, definiciones de funciones y procedimientos, declaraciones de componentes, sumadores, restadores, contadores, multiplicadores, etc. ¿No? En otras palabras, un paquete es igual a una macrounidad de diseño. ¿Qué significa? A ver, si yo puedo haber hecho un diseño de un sumador de 4 bits. Hago mi diseño, defino toda la estructura, listo. Y eso voy a utilizar en otros diseños que tenga. Entonces, agarro y lo empaqueto ese diseñito y lo guardo en este sector, lo guardo. Y después lo único que hago es convocarle ya al paquete, ya no tengo que estar haciendo toda la declaración, como hemos hecho de la entidad, de la arquitectura, directamente convoco al nombre que le he dado cuando he guardado el paquete y ese va a funcionar sin problema. O sea, como sumador de 4 bits. Bueno, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Por lo menos, pero para adelantar, eso son los paquetes. ¿Ok? Los que sí utilizamos son las del fabricante, como ya he mencionado, en algún caso pues, vamos a utilizar operaciones aritméticas, entonces tenemos que utilizar el aritmético. Si no vamos a hacer operaciones aritméticas, pues el lógico nomás, ¿no? Y el lógico es el que está instalado ya por defecto. Bien, más o menos para poder ver dónde están, cómo están estas bibliotecas y los paquetes correspondientes. Acá, por ejemplo, entonces, las bibliotecas, acá es nuestro directorio, ahí está, ¿no? Las bibliotecas en diferentes archivos. Y cada uno de estos se puede abrir y ahí adentro podemos tener los paquetes, ¿no? Numeric, bit, Numeric Extra, Signet, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Standard Logic Arith. Este es para hacer operaciones aritméticas. El Standard Logic es el clásico para hacer operaciones directamente solamente lógicas, ¿no? Y este es el que está instalado por defecto. Si vamos a manejar números con signo o sin signo, también tenemos que habilitar este paquete.
¿Ok? Entonces, eso cuando se ha instalado nuestro sistema, ya está ahí. O sea, ya está ahí ¿cómo se llama? En el directorio. Lo único que tenemos que hacer es convocar en caso de que sea necesario. Pero si no es necesario, trabajamos nomás con él porque está por defecto, ¿no? El estándar Logic 1164. Este. Bien. Aquí hay una forma como se utiliza para para convocar los diferentes paquetes. A ver, para llamar un paquete es necesario llamar a la librería. Vamos a ver. Ya, para llamar a un paquete es necesario llamar a la librería o la biblioteca que lo contiene, donde ha sido compilado, ¿no? Y la sintaxis de hacer este trabajo es use y viene el nombre de la librería. ¿De dónde? Por ejemplo, acá, use IEEE. Después viene, punto, el nombre del paquete. ¿Cuál vamos a utilizar? De esa biblioteca. En este caso, el ejemplo, estándar Logic 1164. .org. Este ya viene por defecto que nos dice que vamos a utilizar todos los componentes de ese paquete, ¿no? Todas las herramientas, si quieren. A ver, para volver aquí, al ejemplo aquí. Pues aquí está lo que decíamos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? Y estamos sacando de ahí, esto. ¿Y cuál de estos vamos a utilizar? Estos son los paquetes, lo que va después, ¿no? Entonces decimos IEEE punto, use IEEE punto, y por decir, vamos a utilizar ya este, estándar barra baja logic barra baja 1164, ¿no? Que es el que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, nosotros elegimos cuál de ellos vamos a utilizar. Cada uno de estos tiene paquetes en su estructura interna y pues, dependerá qué es lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces, este ejemplito creo que es bastante claro. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aplica esto? Use, el nombre de la biblioteca de donde vamos a sacar el paquete, punto y el nombre del paquete. Y punto all, ¿no? Y esto simplemente, ya, fíjense, esta es una palabra reservada. El uso del paquete estándar Logic barra baja 1164 incluido en la biblioteca IEEE, ¿no? Es lo que hemos dicho, y el all permite el uso de todos los componentes almacenados en el paquete. Entonces, de esa manera nosotros, esto debe estar en el encabezado de nuestro diseño, al principio, ¿no? Obviamente para que pueda trabajar al correr el programita o al correr nuestro diseño, esté ya habilitado todo. Bien. Los paquetes predefinidos comúnmente utilizados son estos que están en esta pequeña lista y con sus correspondientes, a ver, ¿dónde se voy a poner este? Entonces el estándar contiene tipos básicos, bit, el vector, el integer, paquete incluido por omisión, ¿no? Por defecto, en otras palabras. ¿No? El estándar es el que está ya instalado por defecto en el simulador, ¿no? No tenemos que poner. Pero podemos añadir lo que yo he dicho, si vamos a utilizar algunos aspectos, algunas herramientas que no están acá en el estándar, entonces convocamos. Entonces, dentro de la IEEE, por ejemplo, está el estándar Logic 1164, que define los tipos estándar Logic, está ULogic, estándar Logic Vector, ¿no? Entonces, define funciones de conversión basadas sobre estos tipos. El numeric, barra baja bit, que asigna valores o tipos de vector asignados, o sea, con signo, y también que no tienen signo, ¿no? Etcétera. Entonces, cuestión de que lean esto y ya está, ¿no? Dentro de la biblioteca Sinopsis está el estándar Logic Arith, el aritmético, ¿no? Entonces, esto es cuando vamos a realizar operaciones aritméticas, ¿no?
O sea, define tipos de vectores signados y no signados y todos los operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Suma, resta, multiplicación, división. Esos son los aritméticos. ¿Ok? Entonces, depende de lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, tiene que definir cuál de estos paquetes vamos a utilizar. Este ya está por defecto. Bien, veamos otro circuito para ¿cómo se llama? Para la declaración de la entidad. En este caso es un circuito multiplicador. Nuevamente, acá no vemos qué cosa es la estructura. Está la caja negra, las entradas que son X0, X1, Y0, Y1. X0 y X1 es el número A, o el X, ¿no? El otro número es el Y0, Y1, que es Y, o Y. Y queremos multiplicar X por Y. Entonces nos va a generar un resultado que tiene 4 bits, Z3, Z2, Z1 y Z0. ¿Ya? Vamos entonces a hacer la declaración de la entidad. Aquí. Library, como verán, estamos poniendo delante, ¿no? Library, IEEE, use, IEEE. ¿De dónde estamos sacando? De la IEEE, ¿no? De la IEEE. Punto, Standard Logic, 1164, all. Punto y com. Entonces vamos a utilizar este paquete que está dentro de la IEEE y empezamos con la declaración de la entidad. Entonces multiplica, is. Primer port de entrada. Entonces aquí está X0, X1, o sea, cada uno separado por comitas, ¿no? Y0, Y1, dos puntos, in Standard Logic. Z3, Z2 vendrían a ser las salidas. Z1, Z0 es out Standard Logic. Punto y coma. Estamos poniendo Standard Logic porque aquí estamos utilizando el Standard Logic, ¿no? Punto y coma, finaliza en multiplica, ¿no? El nombre de nuestro diseño, de nuestra entidad. Punto y coma para finalizar. Entonces, pues, ya son varios ejemplitos de declaración de la entidad. Creo que ya con esto estaba más claro, ¿no? Entonces, esto hay que añadir cuando requiramos nuestro. A veces nos olvidamos de poner esto y cuando hacemos cosas da error, y revisamos todo y nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando se utilice algunas herramientas. Que debe estar instalado su correspondiente paquete, ¿no? De la librería donde se encuentre este paquete. Bien, acá está un pequeño ejemplo. A ver, vamos a dejar así. De la estructura de todo el diseño, con correspondientes comentarios, qué cosa va en cada uno de estos puntos. Entonces, este es el completo. Empezaremos por la primera, library, nombre de la librería de dónde vamos a sacar, o biblioteca, en otras palabras, ¿no? Library es biblioteca, no es librería, ¿no? Ya, library, entonces, nombre de dónde vamos a sacar, y es la IEEE. Use, el nombre de dónde está saliendo, IEEE, punto, nombre del paquete, Standard Logic, punto, ¿no? Después viene, eso es para, si hay más, por si acaso, si hay otros paquetes más, entonces punto y coma, use, otra vez, IEEE, punto, y otro paquete. Se puede poner varios paquetes. Punto y coma. Otro paquete, use, IEEE, etcétera, ¿no? De dónde sale el paquete que vamos a utilizar y ya está. Ahí se pone el nombre del paquete y ya está. Entonces podemos, cuidado que sean queremos poner solo uno. Pueden poner varios paquetes, una vez más. Si tienen dos paquetes, entonces ponen use IEEE.standardlogic, listo, punto all. Use IEEE.standardlogic aritmético, por ejemplo, punto all, punto y com. Si hubiera más, se pone nomás. ¿Ok?
Si no hay, hasta ahí nomás. Ok, listo. Es el encabezamiento. Si vamos a manejar solo el estándar, no es necesario poner nada aquí, ¿no? Ya por defecto lo tiene. Después viene la declaración de la entidad, ¿no? La segunda parte es la declaración de la entidad, es la definición de los puertos. Entonces viene el nombre de la entidad, pues entity, el nombre de la entidad, el listado de puertos, entradas y salidas, y la declaración de pines, ¿no? En otras palabras. ¿Cuántos son? Todos, está que poner todos. Después terminamos en el nombre de la entidad, punto y coma. Después viene la arquitectura. Aquí vamos a definir cómo funciona nuestro diseño. Aquí ya definimos cómo va a funcionar nuestro diseño, ¿no? Entonces venimos con la declaración de la arquitectura. Entonces esta arquitectura debe tener un nombre. Entonces tenemos que asignar un nombre. Normalmente se debe poner un nombre que tenga relación con la entidad a la cual vamos a definir su funcionamiento, o de la cual vamos a definir su funcionamiento. Of el nombre de la entidad. Este nombre de la entidad tiene que ser el mismo nombre de la entidad que tenemos acá. Por si acaso, antes de continuar, una entidad puede tener varias arquitecturas. A ver. Aquí para aclarar. Aquí tenemos la entidad. Así que es la caja negra, ¿no? En el cual hemos definido los puertos de comunicación, etcétera. Ya, ese no es, perdón. Ya. Entonces aquí viene la caja negra. Y va a tener varias arquitecturas. Esa es la entidad. ¿Sí? Pues entidad, no, listo. Esa es la entidad, o entity. Entonces a este se le puede asignar varias arquitecturas. ¿Qué significa? Que puede haber, por decir, un diseñador hace de una manera, otro diseñador hace de otra manera, y así sucesivamente podemos tener varias arquitecturas que solucionen lo mismo, o sea, el mismo problema, lo mismo, hagan lo mismo que queremos que haga nuestra entidad. Podemos utilizar un estilo, por ejemplo, el comportamental, yo podría utilizar ese. Alguien dice, no, yo voy a hacer con flujo de datos, o el data flow, y hace. O alguien dice, yo voy a hacer el estructural, también, y sirve, ¿no? O alguien dice, voy a hacer estructural con data flow, flujo de datos, también. Entonces, no hay una sola estructura de diseño. En otras palabras, eso depende mucho cuántas personas están trabajando, quiénes son. Ya, y aquí una otra arquitectura. Entonces, esto, ya, listo. Ok, entonces, la entidad puede tener varias arquitecturas. Una arquitectura 1, puede tener una arquitectura 2 y que funciona, por si acaso funciona. En la arquitectura se define cómo va a funcionar nuestro diseño. Ok. Ya. Ok, entonces, esto puede ser una arquitectura 1.
Ese puede ser una arquitectura 2. Es una arquitectura N. ¿Ya? Pero no puede haber una arquitectura que tenga varias entidades, por si acaso. La entidad puede tener varias arquitecturas, pero una arquitectura no puede tener varias entidades. Por si acaso no va en el sentido contrario. ¿Qué son las arquitecturas? Es definir cómo va a funcionar nuestro circuito. Es lo que se define. ¿Ya? Bien, pues entonces vamos adelante. En la arquitectura, entonces, le ponemos un nombre a la arquitectura. Of, y aquí viene el nombre de la entidad, por eso es que he ido allá. Entonces, ¿de qué entidad estamos? Tiene que ser, este mismo nombre tiene que estar aquí. Si era el sumador, aquí tiene que ser sumador. Porque de lo contrario, el simulador y el grabador no va a poder hacer el trabajo, porque no va a saber de qué entidad se trata y pues hay que tener cuidado en eso. Is. Aquí viene declaración de señales internas, si es necesario, si es que a veces no es necesario, no se pone nada, ¿no? También se puede poner declaración de tipos de datos definidos por el usuario, declaración de componentes, entonces algunas herramientas, digamos, extra que podemos nosotros declarar acá en esta parte de la arquitectura, después de la declaración del nombre de la arquitectura, podemos poner de qué señales estamos hablando, si necesitamos señales de apoyo, por ejemplo, ¿no? De qué tipo, etcétera. Begin. Entonces el begin nos da inicio ya a la ejecución o del diseño. Entonces aquí viene el cuerpo de la arquitectura y dentro de ese cuerpo se define la funcionalidad del diseño con asignaciones concurrentes, procesos, instanciación de componentes. Una vez que ya se ha definido ya cómo va a funcionar nuestro diseño, nuestra entidad, entonces finalizamos y el nombre de la arquitectura que hayan puesto este mismo nombre. Entonces esa es la estructura genérica de nuestro diseño. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Hasta ahorita hemos estado trabajando en esta parte, solamente en la entidad, ¿no? No hemos hecho todavía la parte de la arquitectura. Eso vamos a hacer ahora. O si no, el lunes, vamos a ver qué es. Tenemos todavía unos 3, 4 minutos. ¿Alguna pregunta antes pero que pase? Si es que tiene alguna duda, alguna consulta. Bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a... Oh, perdón. Voy a poner ahí abajo, listo. Entonces, hablamos ahora de la arquitectura. Si terminado del normalmente dice architecture, ¿no? Ese es en inglés la arquitectura, ¿no? ¿Qué es la arquitectura? Es la unidad de diseño secundaria que describe el comportamiento interno de una entidad. Es lo que entonces aquí describimos cómo va a funcionar nuestra entidad. ¿Qué va a hacer? Vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo? Entonces, a través de la programación de varios procedimientos que permitan que la entidad cumpla con las condiciones de operación o comportamiento deseadas. Entonces, a través de esas condiciones o comportamiento deseado es que definimos cómo va a funcionar la entidad. Tenemos varios niveles de descripción, ¿no? Entonces, los niveles de descripción utilizados pueden ser el nivel algorítmico o funcional, también se le llama. O también se conoce como comportamental, por si acaso, behavioral. A ver, entonces, de nuevo. El nivel algorítmico, cuyo estilo de descripción o modelización es el funcional, también se conoce como comportamental o behavioral. Ese es el algoritmo. Otro nivel de descripción es el de transferencia de registros o RTL, Register Transfer Level, o sea, nivel de transferencia de registros.
junto con el nivel lógico, o sea, eso correspondería a hacer una descripción teniendo conocimiento de la función lógica, por ejemplo. Entonces se conoce en el estilo de descripción o modelización como flujo de datos o data flow. Otro nivel de descripción sería el nivel de compuertas, que es el estructural. Pero yo no soy muy compañero de hacer porque este es muy, digamos, es una descripción compuerta por compuerta, cómo se conecta la primera compuerta con la segunda, qué patita se utiliza, de esa compuerta se utiliza de conexión con la siguiente etapa, y así, aquí describen todas las compuertas. Obviamente, eso hace que nuestro programa, nuestro diseño sea demasiado extenso, ¿no? Muy largo. Entonces no es muy... Pero se puede hacer un diseño y después pues, se lo empaqueta y hacemos la convocatoria cuando sea necesario, ¿no? Su utilización. ¿Ok? Entonces son los niveles que se utilizan. Ahora se puede combinar, se puede hacer una parte en nivel algorítmico y otra parte con el nivel lógico. Nivel transistor, topología y layout, ya no, ese es el demasiado básico ya. Aquí, hasta aquí nomás, no, el nivel básico. ¿Cómo está constituido las compuertas? Ese ya, no llegamos a eso. Hasta aquí nomás. De la estructura compuerta por compuerta. Bien, entonces, en otras palabras, tenemos la funcional, el flujo de datos y el estructural. Si hay preguntas, pues adelante. Bien, vamos a hacer para el lunes. Entonces, vamos a quedar acá y ya el lunes vamos a hacer ya ejemplos completos.